Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículos 1 al 9. Leemos, hermanos, en la palabra del Señor, en la Biblia. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén, amén y amén. Pastor, ¿quieres orar, por favor? Vamos a orar, mis amados hermanos, que el Señor me ayude en esta noche a traerles este mensaje, que espero que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tu libro escrito es una gran bendición para nosotros. Al acercarnos a tu palabra, que es la Biblia, podemos tener vida en abundancia. Pero además, Señor, tú nos permites tener hoy la oportunidad de escuchar tu palabra predicada. Y te damos gracias por este día, te damos gracias por este momento, te damos gracias por esta hora, te damos gracias por esta palabra predicada que será para nuestro provecho, para nuestro crecimiento. Sánanos hoy, Señor, con tu palabra. Aliméntanos con tu palabra, pero sobre todo, danos un corazón entendido para que te exaltemos esta noche por tu palabra, poniendo en práctica tus mandamientos. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, el Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén, Amén y amén. y amén. Gracias, pastor. Siéntense, mis amados hermanos. Hace casi 50 años, o como me enseñó un pastor, mi primer pastor, él decía que uno con el Señor no debe hablar de casi. Y de todas maneras hay aproximaciones, hay datos aproximados. Estoy hablando del año 75, cuando empezaba a ir a una iglesia cristiana. Y escuchaba mis primeros mensajes como por allá muy tímido, muy retraído, muy escéptico además. Pero me llamó mucho la atención que en una ocasión el pastor nos hablaba del amor de Dios y que Dios nos amaba y que Dios nos amaba y tomó mucha parte de su tiempo a decir que Dios nos amaba, aunque no era prioritario que nosotros le amáramos a Él.
Estoy hablando de esa época en la que no había mucho conocimiento, seguramente el pastor muy primíparo también, habló cosas que de momento, sin yo conocer mucho, no pude entender cómo él me decía que Dios me amaba, aunque no era prioritario que yo lo amara a él. Y eso me inquietó demasiado, porque creo que en el curso del estudio de la palabra del Señor, uno encuentra textos que escribe el apóstol Juan en su epístola que dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, nosotros aprendimos a amar es porque Él nos amó primero. Si nosotros no hubiéramos tenido ese amor de Dios, pues no sabríamos lo que sería amarlo a Él. Y el pueblo de Dios estaba enseñado seguramente de esa manera, a que amaran a Dios, pero a tener escepticismo si Dios los ama o no los ama. Y que hoy todavía hay cristianos que todavía dudan del amor de Dios hacia ellos y por lo tanto no hay una pizca de amor para el Señor de parte de ellos. No sé si usted es sincero en esta noche, pero ¿alguna vez no se le ha pasado por la cabeza la duda que a usted Dios sí lo ama? Seamos sinceros, hermanos. En ocasiones no es la frecuencia y gracias a Dios, pero lo asalta a uno la duda de que Dios lo ama. Y no era menos lo que pasaba en la clase religiosa de Israel. Con respecto a mucha retórica, sabían mucho la palabra del Señor, la enseñaban, pero no eran sino discursos que no tenían un trasfondo espiritual y no había tampoco sinceridad en esa predicación. Uno decía, el Señor te sana, pero lo decía más como una muletilla. Pero yo no podía decir que Dios sanaba a otro porque a mí no me había sanado. O que Dios me guardaba cuando yo no había corrido ningún peligro, que mereciera la protección de Dios. Y se pasaba de una retórica y un discurso y se le decía a la gente muchas cosas, pero muchas veces no era esa palabra viva en uno, pero uno quería que esa palabra viviera en uno. Y no puedo dejar de recordar a un hombre de Dios estimadísimo por el pueblo de Judá y estimadísimo por los gobernantes, como lo fue Esdras. Esdras gozaba de que la bondadosa mano del Señor estuviera sobre él por 3 razones. 1, porque estudiaba las Sagradas Escrituras. 2, porque practicaba las Sagradas Escrituras. Y 3, porque enseñaba las Sagradas Escrituras. Y cuando uno ve al Señor Jesús en su ministerio terrenal, Desde encuentra que Medellín, hay grupos religiosos que están al acecho a ver qué palabra se le caía, en qué se equivocaba, qué decía desproporcionado, qué descontextualizaba en las Sagradas Escrituras. Y muchas veces, como usted lo puede leer en la palabra del Señor en los evangelios, ellos trataron de tentar a Jesús con varias preguntas. Sin embargo, otros le hacían preguntas genuinas, preguntas sinceras, como: Señor, si puedes, si quieres, puedes sanarme. Y él dice: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si quiero? Claro que quiero y que puedo. Y hacían esas preguntas genuinas porque buscaban respuestas genuinas. De esa manera también el Señor le hace preguntas a uno, preguntas concretas que merecen una respuesta concreta de parte de uno. Hay una pregunta que me llama mucho la atención, la cual fue hecha 2 veces por 2 personas diferentes en 2 tiempos distintos,
Y esas dos personas, una hizo la pregunta porque quería aprender y otra porque quería tentar al Señor Jesús. Y se trata de la pregunta de que ¿cuál mandamiento es el más grande de todos? Y yo les pregunto, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? ¿Cuál es el mandamiento más grande de todos? ¿O el primer mandamiento? ¿O el más importante? Que es lo mismo. El primer mandamiento aquí lo leemos y esa fue la respuesta que el Señor Jesús dio. El primer mandamiento está en el versículo 4 de la lectura que hicimos al principio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, cuando el Señor nos está mandando a escuchar y que nosotros obedecemos al escucharlo, porque si uno le escucha, le obedece, de esa manera lo ama. Uno ama al Señor porque después de haberlo escuchado, pone en práctica lo que Él le ha hablado a uno. Y podríamos hacer una ecuación en esta noche. Escuchar más obedecer igual amar. Entonces, como les decía, esta pregunta la hicieron en dos momentos diferentes, dos personas distintas. Una le hizo la pregunta al Señor de una manera genuina y otra se la hizo para tentarlo. Y yo quiero que ustedes me acompañen en esta noche al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 35 al 38. Mire usted, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta al Señor Jesús. Maestro, mira que no lo llamaban Mesías, sino maestro, como si fuera un rabino más. Empezando por ahí, porque lo llamó maestro, no le dijo Mesías o Señor, sino maestro, porque él creía, este hombre experto en la ley creía que Jesús era un rabino más. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Luego, otra persona, un maestro de la ley, y vamos al capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, versículo 28 al 30. Dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la respuesta del Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué significado profundo tiene esto? Porque amar a Dios tiene que trascender mucho más allá del verbo, de la palabra. Tiene que ir mucho más allá de nuestras acciones. Tiene que ir mucho más allá de lo que pensamos. Y creo que este tema es muy importante, que lo toquemos con mucha frecuencia dentro de la iglesia, predicándole y enseñándole al pueblo de Dios acerca del amor a Él. Porque a veces la gente se ocupa mucho en profundizar en las Sagradas Escrituras o simplemente en ni siquiera estudiarlas, pero no saben lo que es amar a Dios. Temas aparentemente sencillos y en algunos casos hasta mandados a recoger de los púlpitos porque es necesario predicar de otras cosas. Piensan algunos que el Señor Jesús no mandaba a predicar. En primer lugar, vamos a ver qué es amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa eso? Como hemos leído en estas escrituras, amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero
Vuelve otra vez la pregunta, ¿qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? Permítanme, hermanos, decirles que lamentablemente vivimos en una época donde la palabra amor ha terminado significando solo un sentimiento. Es la palabra más manoseada que hay. Es la palabra más manipulada que hay. Amor. Se habla de amor. Desde las dirigencias religiosas internacionales se habla de que nos amemos todos, que todos podemos ser uno mismo y así no importa la religión en la que estemos o la fe que tengamos. Y eso no es amor. Eso es tratar de buscar una unidad para poder establecer ciertos sistemas que alejan a la gente de Dios y la acercan a Satanás. Muchos están confundiendo la palabra amo a alguien con decir me cae bien. Esa persona me cae bien. Y están confundiendo lo que es amar con decir me cae bien. ¿Cuántas parejas no han fracasado en su matrimonio porque dicen amar si resulta que es que se caen bien? Pero a la hora de demostrar acciones de amor no las hay. ¿Cuántos padres de familia dicen que aman a sus hijos, pero no es eso, sino que les cae bien porque le caen bien, porque al momento de mostrar con acciones lo que es el amor, dicen, yo ahí en ese barco no me monto. Sin embargo, que alguien me caiga bien no necesariamente constituye el amor en términos de las Sagradas Escrituras, en términos bíblicos. Porque en términos bíblicos el amor está estrechamente conectado con hacer y mucho más específicamente al amar a Dios, con hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esto es, con obedecer sus mandamientos, con someternos a su buena voluntad, con estar en una conexión, en una íntima devoción con Él, con estar atentos a ver qué es lo que está hablando, qué es lo que Él está hablando para nosotros poder obedecerlo. Amar a Dios es ser sensible a su palabra, pero es ser humilde ante su buena voluntad. Mire que el amor de muchas personas llega cuando la voluntad del Señor es contraria a lo que ellos querían. O cuando el mandamiento no les gusta. O cuando les toca cumplir ciertos preceptos de la palabra del Señor, dicen, no, yo no voy por ahí. Pero dicen amar a Dios. Entonces es muy posible que en el cristianismo estemos llenos de personas a quienes Dios les cae muy bien, pero no porque lo aman. No somos capaces de decir que Dios nos cae bien porque ni se le ocurra decir que Dios le cae mal, porque está metido en serios problemas. Entonces ahí como por medio lavar sus conciencias, dicen yo amo a Dios, pero resulta que no lo aman porque no cumplen sus mandamientos, no se someten a su buena voluntad. Y el Señor Jesús puso esto muy claro cuando dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ahora pregunto yo aquí, ¿cuántos aman a Dios? ¿Aló? ¿Cuántos aman a Dios? Y no les voy a hacer la pregunta específicamente, se las voy a hacer de una manera soterrada. ¿Cuántos obedecen a Dios? Bajo el amén. Y les repito lo mismo. ¿Quién dice que no ama a Dios? Todo el mundo dice que ama a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuántos obedecen lo que Él manda? Y en eso consiste el amor. ¿Ha notado usted que ya estamos terminando el mes 9 de este año 2022, 23?
Y dijimos desde el principio, desde finales del año pasado, dijimos que 2023 sería el año de creerle al Señor Jesús. ¿Y qué es creerle? Es estar atentos a lo que Él está hablando, escucharlo, para poder obedecerle, para poder amarlo. En el capítulo 14, versículo más adelante, capítulo 14, versículo 21, dice el Señor Jesús: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, diga, no el Iscariote. Diga, Judas. Dígale al que tiene a su lado, Judas, no el Iscariote. O sea, tú eres el Judas bueno. Le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros? Vea esto. Y no al mundo. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Y aquí está siendo prometido el Espíritu Santo. Somos vivienda del Señor, del Espíritu Santo, cuando amamos a Dios y amamos al Señor Jesús. Versículo 24. El que no me ama, mire al que tiene a su lado y mírelo a los ojos y dígale: el que no me ama, dice el Señor Jesús, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. A veces los pastores nos ganamos un poco de enemigos porque predicamos la palabra y algunos creen que lo que estamos predicando sale de nosotros. Porque esta palabra es como espada de dos filos. Y corta para un lado y corta para el otro. Y no podemos abandonar la enseñanza de la palabra del Señor. Pero hermanos, nos cuidamos mucho de que la palabra que les predicamos sea la palabra de Dios y no la nuestra. Ya el efecto lo causa, esta palabra lo causa es en la iglesia. Pero en fin, dejémoslo ahí. Vamos un momento al libro de Deuteronomio capítulo 5, versículos 8 al 10. A ver qué nos dice la palabra del Señor. No hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, diga, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Qué es mejor? ¿Odiar a Dios y que venga una maldición a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos? ¿O amar a Dios y dejamos sembrado ese amor sobre 1000 generaciones? ¿Cuál es la lógica ahí? Amar a Dios. Yo estoy convencido que Dios ama a Victoria, mi tercera generación, porque yo amo a Dios, porque le enseñé a mis hijos a amar a Dios. Y ahora ya Victoria está gozando de ese amor de Dios, porque ha sido enseñada en que lo primero que hay que hacer es amar a Dios. ¿Por qué muchas generaciones están arrastrando hoy maldiciones? Porque hubo gente que se le enfrentó a Dios un día y le dijeron que no lo amaban. Le dieron la espalda y no quisieron obedecerle. Son personas que murieron y que sobre esa irresponsabilidad tan monumental no hay nada para hacer. Esa maldición se viene a cortar en aquel
que dócilmente, humildemente, se humilla delante del Señor y le dice, si mis antepasados no te amaron, yo te amo con todo mi corazón. Ahí viene a cortarse esa maldición y empieza a levantarse una nueva generación. ¿Cuántos quieren levantar una nueva generación? ¿Cuántos quieren levantar una nueva generación? Amen a Dios sobre todas las cosas. De igual manera, en el capítulo 20 de Éxodo, versículos 5 y 6, está hablando el Señor. Mire que él recalca mucho este tema. No te inclines delante de ellos ni los adores, o sea, de los dioses falsos. Yo el Señor soy tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, sí que hay gente que sí odia a Dios, pero no se lo dicen. Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, ¿qué traduce todo esto? Vamos al contexto, vamos a poner esto en orden. Amar a Dios y guardar sus mandamientos, es decir, guardar toda su palabra, los cuales son cosas inseparables la una de la otra, es de verdad mostrar nuestro amor a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y que no amo su palabra y que no cumplo su voluntad. No estoy haciendo nada. Son acciones interligables, aunque distintas interligables, y tienen una conexión espiritual ineludible, indestructible. Tiene que haber coherencia entre lo que amamos a Dios, entre lo que amamos su palabra y amamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. El que ama a Dios debe guardar su palabra y no literalizar esto, porque algunos dicen, bueno, amo a Dios, entonces voy a guardar la palabra. Allá quedó en el anaquel, en la biblioteca, en el escritorio. Es más, voy a ponerla debajo de la almohada para que se conserve ahí. No sé si es cierto o no, pero ocurrió a una mujer ya mayor, a una cristiana, que se le perdieron las gafas y pasó mucho tiempo sin gafas y después mandó a hacer unas gafas. Y pasados muchos meses vino, cogió la Biblia y la abrió y la tenía las gafas dentro de la Biblia. No leía la palabra del Señor, se le habían quedado las gafas dentro de la Biblia. Y como no leía la palabra del Señor, dio por perdidas sus gafas. Si hubiera leído todos los días, o si hubiera leído la palabra del Señor, ¿cómo? Diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente, mostrando necesidad por la palabra, las gafas, le aseguro que no hubieran pasado más de 12 horas embolatadas. Entonces, cuando nosotros decimos que guardamos la palabra de Dios, es porque estamos dispuestos a amarlo. Porque el que no guarda, el que no cumple, el que no practica la palabra del Señor, no lo ama. Pregunto, ¿cuántos leyeron la palabra de Dios hoy? Pregunto, y no a manera de inquisición, no lo voy a sacar de aquí a los bibliazos, no, ¿cuántos no han tocado la Biblia hoy? Un aplauso para la iglesia. De manera que amar a Dios, el principal mandamiento, como lo hemos leído, no significa que si siento algo muy lindo cuando estoy sentado en la silla, en la iglesia, ya sea el día domingo o el miércoles o cuando haya celebración de culto.
Hay personas que dicen, ay, sentían algo tan lindo, un aura, una energía, un frío. Me ericé. De eso no se trata. De eso no se trata. Lo que significa es que trato de hacer lo que complace a Dios, lo que hace feliz a Dios, lo que alegra a Dios. Y este es un tema no de cada 8 días, no de cada mes, no de cada año. Este es un tema del día a día. Y podría ser una pregunta. ¿Cuántos han hecho feliz a Dios hoy? Amén. Lo que quiero decir es que si usted leyó la palabra del Señor y la puso en práctica, hizo feliz a Dios. Entonces se da cuenta que ahora me dijeron que sí habían leído la Biblia. Ahora les pregunto que son, ¿cuántos han hecho feliz a Dios? Y ahí sí, ya. El apóstol Juan, algunos lo han llamado el apóstol del amor, en su primera epístola escribe en varias ocasiones claramente lo que significa amar a Dios y aquí le ruego la atención. Vamos a las escrituras, bien atentos a mover las escrituras, a tomar nota. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21. Y leámoslo todos, porque él está hablando aquí en plural. Diga, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, lea pues conmigo, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Y aquí la cosa ya empieza a tomar otra forma. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se da cuenta? Y esto no es lioso, esto no es nudoso, esto es de practicarlo. Que el hermano viene por allí y yo vengo por aquí, entonces debo encontrarme. No, mejor tomo avenidas diferentes, pero amo a Dios. Que esquivo el saludo de mi hermano, que no soy capaz de decirle, hermano, te amo. Pero digo que amo a Dios. ¿Ustedes creen que hay congruencia ahí, que eso le causa felicidad a Dios? Vamos al capítulo 5 de la primera epístola de Juan, versículos 2 y 3. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Versículo 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Me gusta esto. Pastor, es que yo no sigo ese cristianismo, no, es que yo no soy capaz, no, ni me invite. Es que eso es muy difícil, porque es que allá le prohíben a uno bailar, le prohíben a uno, emborracharse, allá todo es una prohibición, mis amados hermanos. Eso pasa al plano de la oscuridad, todas esas cosas, cuando aprendemos a amar a Dios y a obedecer sus mandamientos. No hay necesidad de prohibirlo, porque es el mismo efecto de la palabra de Dios en uno. O sea que Dios no nos dio mandamientos difíciles de cumplir, ni onerosos, ni para decirnos, lleven una carga y ustedes verán cómo la llevan. Al contrario, Juan está diciendo que estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Vamos al capítulo 3, versículos 22 y 23. Y recibimos todo lo que le pedimos. Y ya por ahí sí nos empieza a sonar la flauta. Por ahí sí ya nos va gustando. Porque dice, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Entonces yo le puedo pedir a Dios todo y Él me lo concede. Sí, pero es que una persona que ama, que obedece los mandamientos y hace lo que le agrada al Señor, no va a pedir cosas
que no estén dentro de la voluntad de Dios. Va a pedir es conforme a la voluntad de Dios. Y este texto lo han dañado mucho. Porque se dice, no, viva ahí de cualquier manera, sea un frío espiritualmente. No ore, no lea. Diga que usted es cristiano. Diga que usted va a una iglesia. Pero viva ahí de cualquier manera. Y sabe, pídale a Dios todo porque Dios dijo que le pidiera todo y Él se lo concedería. No, ahí dice, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es un mandamiento, vamos a ver, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Hay varias mentiras corriendo por el cristianismo de hoy. No pocas mentiras. Y una mentira muy seria, hay mentiras serias. Es la falsa idea de que a Dios no le importa si cumplimos o no sus mandamientos y que a Dios no le importa si nosotros hacemos o no su voluntad. Y por eso hay mucho sueño en el cristianismo, porque les están hablando de otras cosas totalmente distintas, pero de esto que es esencial, no se les está predicando. Antes, al contrario, no, tranquilo. A Dios no le importa si tú cumples su voluntad o si obedeces su palabra, tranquilo. Ve ahí cómo vas, que como va bien. Y mentiras, que el que no obedece a Dios va para el infierno. Y de acuerdo a esta mentira, de acuerdo a esta falacia, afirman que todo lo que a Dios le importa es ese único momento cuando comenzamos en el camino de la fe, lo que me pasaba a mí en el año 75. No, dé el paso de fe y empiece a caminar. Y tranquilo que váyase ahí como a usted le parezca. A Dios lo único que le importa es que usted se meta a la iglesia. Eso no es así. Y a veces enseña que a él no le importa lo que suceda después con nuestra manera de vivir. Hay un movimiento que se llama salvos para siempre, salvos. Es decir, dé ese paso y viva de cualquier manera. Eso es una mentira del diablo. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que vivamos una vida en santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de nuestro caminar. No manejarnos bien solamente cuando nos están viendo. Y no escondernos de los hombres, porque es que hay muchas esquinas, hay muchos lugares, muchos recovecos donde uno esconderse del otro. Pero para arriba no hay techo, para arriba no hay techo. Dios lo está viendo todo. Y lo peor de todo es que la fe y el amar a Dios han sido separados como dos caminos diferentes, separados de la práctica y son considerados como teoría. Y lo peor, algunos se atreven a decir que la fe y el amor a Dios no es sino simplemente un estado mental. O sea, piénselo. Descanse sobre sus pensamientos. Y eso no es otra cosa sino humanismo. Porque cuando yo no amo a Dios, no lo estoy oyendo, no lo estoy obedeciendo. Ustedes pueden ver cómo en la versión Reina Valera se habla de fe, pero también en la versión internacional la fe está muy ligada a la fidelidad. Porque una cosa es decir que se tiene fe y otra cosa es ser fiel. Y esa palabra fe va ligada a la fidelidad y la fidelidad a la fe. Porque el que tiene fe es fiel y el fiel tiene fe.
Resulta que el fiel cuida, y esto es para todos, el fiel cuida de complacer a aquel al cual le es fiel. Esto es, se ocupa de hacer su voluntad y de cumplir sus mandamientos, en el caso de Dios. Cuando yo le sea infiel, y Dios me guarde, a mi esposa, entonces por supuesto que no la agrado, y por supuesto no la voy a complacer en nada. No es que hay personas que dicen, yo amo mucho a mi esposa, pero le son infieles. Yo complazco mucho a mi esposa, pero son infieles. Eso no va. De manera que hoy podemos decir que el fiel, ¿cuántos son fieles aquí? ¡Aló! ¿Quiénes son fieles a Dios? Entonces diga conmigo, soy fiel y cuido de complacer a aquel a quien le soy fiel. Esto es, me ocupo de hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos. Eso es ser fiel. Entonces leemos en Juan 14:23. Dice de la siguiente manera, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿Cómo hacen el Padre y el Hijo vivienda en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Por eso Pablo, que entendía muy bien el tema, dice, ¿no saben que ustedes son la vivienda o la morada o el templo del Espíritu Santo? Que si alguno le hace daño a ese templo, Dios lo destruirá a él. Y que el Espíritu Santo no mora, no está en un templo donde hay otras cosas también arrumadas, otros dioses arrumados, porque Dios no comparte lugar con nadie. Él no comparte nada de lo de él con nadie. Pero sigamos con Juan. En su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 22, volvemos a leer este texto. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y en Deuteronomio 5, 9 al 10 dice, o 9 y 10 dice, no te inclines delante de ellos ni los adores de otros dioses. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Así que si alguien ama a Jesús, el Señor, guardará su palabra, la cuida, la pone en práctica, la enseña, la respeta, la reverencia. Siempre le está diciendo al Señor, hazme sensible a tu voz, hazme sensible a tu palabra. No quiero hallar confusiones. No quiero tener ningún tipo de confusiones. Entonces el Padre Celestial le amará, Él y junto a su Hijo Jesucristo vendrán a hacer de usted la casa de Él. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Cómo? Ya lo dije, por medio del Espíritu Santo. De esto es lo que escribió el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye o le hace daño a ese templo, al templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y escribiendo nuevamente en el capítulo 6, versículo 19 de esa epístola, dice el amado apóstol, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. O sea que aquí de tajo el apóstol Pablo está cortando lo que es el humanismo en la iglesia. En el cristianismo no tiene por qué haber humanismo. Es decir,
Yo hago lo que quiera y no dependo de nadie más. O sea que hemos leído estas escrituras y hay muchas más. Y hoy podemos entender o refrescar que hay un clarísimo enlace entre el amor y el favor de Dios con su voluntad. Por decirlo de otro modo, no pensemos que desobedecer a Dios descuidando su palabra y sus mandamientos no importan de verdad, porque como quiera que sea, Dios nos ama. No pensemos eso. No pensemos de ese modo cuando decimos que amamos a Dios. Y la pregunta es, ¿y en verdad lo amamos? Yo creo que si amamos a Dios o no, esto se demuestra mediante la respuesta a la siguiente pregunta, que es muy simple. ¿Hacemos lo que complace a Dios? ¿Obedecemos su palabra y cumplimos sus mandamientos? Hay tres acciones, hay tres verbos. Complacer, obedecer y cumplir. Pregunta, ¿usted hace lo que complace a Dios? ¿Lo que hace feliz a Dios? ¿Usted obedece su palabra? ¿Usted cumple sus mandamientos? Si la respuesta es sí, entonces amamos a Dios. Si la respuesta es no, entonces no lo amamos. Así de simple. En Juan 14, 23 y 24, volvemos otra vez a estos textos, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Pregunta, ¿ama usted a Dios? ¿Hace usted feliz a Dios? ¿Quiere complacer a Dios? ¿Lo está complaciendo? ¿Está dispuesto a amar a Dios, a complacer a Dios, a obedecer su palabra y a cumplir sus mandamientos? Son preguntas que quiero dejarlas y usted y Dios entenderán la respuesta. En próxima ocasión veremos amar a Dios, segunda parte, y lo que significa. Vamos a poner... Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.